diario las dificultades o los problemas que se nos presentan en la vida. Sabemos que hay muchos tipos de situaciones difíciles por las que pasamos. Hay situaciones difíciles espirituales, hay situaciones difíciles económicas, hay situaciones difíciles físicas, emocionales, financieras, laborales, familiares también. Y eso es así porque desde que el pecado vino al mundo, así ha sido, desde Adán y Eva, y será hasta que Jesús venga por nosotros. Siempre ha sido así, así será. Es decir, que las dificultades, las tormentas o los problemas, como usted quiera llamarlo, van a estar con nosotros en nuestro diario vivir. Y el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicciones, ¿verdad que sí? Entonces, siempre van a existir situaciones que nos desanimen, que nos desesperen, que hagan que el temor entre a nuestra vida. Pero, ¿cómo hacemos nosotros, los creyentes, para poder enfrentar esas situaciones que no nos agradan, que nos lastiman y salir victoriosos ante ellas? ¿Cómo hacemos? Mire, la diferencia entre nosotros los creyentes y las personas del mundo es que nosotros tenemos un Dios que prometió estar con nosotros siempre. Amén. Y desde Moisés podemos leer en Deuteronomio, no lo ponga solo, no importa, solo lo voy a ir leyendo así. Dice, Moisés animó al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida y les dijo, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ello, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. O sea que el Señor siempre está con nosotros y eso lo tenemos bien claro, ¿verdad que sí? También esas mismas palabras Dios se las dio a Jacob, se las dio a Josué, se las dio a los pobres, se las dio a los necesitados, a toda persona a la que Jesús predicó. Siempre nos recordó que Dios está con nosotros. Igual cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él animó a sus discípulos y les dijo que nos iba a dejar un consolador, un ayudador, para que siempre estuviese con nosotros. Amén. Entonces, quiero compartirles 2 Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 7. ¿Ya lo tienen? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida, quien es Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, escuche bien, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero solamente leerles mi versión que tengo por aquí. Versículo 5, me acuerdo de tu fe sincera. ¿Cuántos tienen aquí una fe sincera? Sí. Pero tú tienes la misma fe de la que estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina o dominio propio. Entonces, este es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Él estaba en la cárcel y le estaba escribiendo esta carta porque sabía que Timoteo estaba pasando por muchos momentos difíciles, por muchas dificultades que él estaba viviendo dentro de la iglesia, la que él lideraba, porque habían personas o creyentes que se estaban desviando y se estaban yendo al mundo. Esa era una de las situaciones,
Otra de las situaciones era que los miembros de la iglesia no estaban apoyando a su líder. Y otro problema que también se vivía es que los creyentes en ese entonces también estaban siendo perseguidos. ¿Qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo? Que por eso él estaba en la cárcel. Pero también estaba viviendo problemas personales el mismo Timoteo. Timoteo estaba enfermo, Timoteo tenía grandes problemas de timidez y también él no había llegado a la edad suficiente para ser reconocido como un líder religioso. Amén. Entonces, este es el apóstol Pablo recordándole y diciéndole a Timoteo, Timoteo, el Espíritu de Dios está sobre vos. Aviva ese espíritu. Aviva ese espíritu. Ante las situaciones difíciles que vives, aviva ese espíritu. Aviva ese fuego. Y entonces él le dice que recibimos cuando somos creyentes, cuando aceptamos a Jesús como el dueño de nuestra vida, nosotros recibimos al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo está con nosotros siempre y dice que Él es nuestro consolador y nuestro ayudador. Pero el apóstol Pablo le dice a él que el Señor le ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Yo sé que como cristianos cuando pasamos por una situación dura, lo primero que hacemos es desesperarnos, entra el miedo en nuestra vida, nos desanimamos, nos decepcionamos muchas veces cuando hay alguien el que nos lastima. Pero, iglesia, la palabra de Dios dice que Él nos ha dado a nosotros espíritu de poder, de amor y dominio propio para vencer cualquier situación que llegue a nuestra vida. Y dice que da espíritu de poder, que el poder es la capacidad que tenemos nosotros para poder conseguir lo que nosotros nos proponemos. Viene de la palabra griega dunamis, que significa dinamita. Entonces, movimiento, capacidad, energía y muchos sinónimos. Entonces, es la capacidad que tenemos para poder cumplir con lo que nosotros nos proponemos. Y en Hechos 1:8 se nos revela, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. O sea que cuando recibimos al Espíritu Santo sabemos que el Espíritu del Dios vivo vive en nosotros. Y Dios está en nosotros. Así como estuvo con Jesús, el mismo Espíritu, ese mismo Espíritu está también con cada uno de nosotros, los que ya le aceptamos. ¿Hay alguien aquí que no haya aceptado a Jesús como en su Señor y Salvador? Bueno, después me dicen, porque yo sé que hay algunos por ahí que todavía no lo han aceptado. Entonces, el Espíritu de Dios viene a sellarnos a nosotros como hijos. Dice que cuando nosotros lo recibimos y lo aceptamos como el Señor de nuestra vida, somos salvos. Eso es poderosísimo. Somos salvos, sabemos que cuando ya no estemos en este mundo vamos a ir a un lugar mejor, ¿verdad que sí? Y eso está bien, iglesia. Pero hay algo también muy poderoso, porque mientras ese día llega, ¿qué va a hacer usted cuando lleguen situaciones duras a su vida? Mientras ese día llega, el día de nuestra salvación, ¿qué va a hacer usted mientras tanto en su vida? Cuando lleguen situaciones duras, cuando lleguen esas tormentas. Bueno, dice que el Espíritu de Dios nos faculta a nosotros sus hijos para poder cumplir su voluntad. Él nos equipa a nosotros sus hijos para poder hacerle frente a cualquier situación. Quiero recordarles a Judas Iscariote. ¿Quiénes han escuchado? ¿Quiénes no han escuchado? Levante su mano sobre Judas. ¿Cómo le decían a Judas? ¿Cómo le decían a Judas? Mire, si usted me contesta, yo me animo también. ¿Cómo le decían a Judas? ¿Cómo lo conocían a Judas? Sí, Judas Iscariote, pero por lo que él hizo, el traidor. Entonces, Judas Iscariote fue el discípulo de Jesús que lo traicionó, que lo vendió ¿por cuánto? Por 30 monedas de plata. Y dice que después él se arrepintió, devolvió las 30 monedas, pero la culpa no pudo con él y él terminó con su vida. ¿Verdad que sí? Dice
que después con ese dinero se compró, con esas monedas se compró un terreno donde se enterraban a las personas extranjeras que llegaban de Jerusalén y se le conocía a ese lugar como campo de sangre. Entonces Judas Iscariote traicionó a Jesús. Entonces, eso quiere decir que él había tenido un pacto o una alianza con el diablo. Es decir, que él dejó que el diablo entrara a su espíritu. Él dejó que la oscuridad entrara a su espíritu. ¿Qué es lo que usted deja que entre en su espíritu? Dice que nosotros tenemos espíritu, cuerpo y alma. ¿Qué es lo que usted permite, iglesia, que entre a su espíritu? ¿El poder de Dios? ¿O los espíritus malignos y demoníacos? Porque dice que cualquier cosa que toque la vida del hombre, la vida de una persona, lo conforma a la imagen de sí mismo, es decir, lo transforma a la imagen de sí mismo. Cualquier cosa, envidia, maldad, odio, vicios, enfermedad, cualquier cosa que usted permita que entre a su espíritu, eso lo conforma a la imagen de esa cosa. O sea, que si usted deja que entre la oscuridad a su espíritu, usted va a hacer oscuridad, así como le pasó a Judas. Pero algo muy importante que también usted tiene que recordar y tener presente siempre, es que si usted deja que el Espíritu de Dios entre a su vida, ese espíritu a usted lo va a vivificar, ese espíritu a usted lo va a energizar, ese espíritu a usted lo va a animar, lo va a vivificar las facultades y lo va a equipar para poder cumplir la voluntad que Dios tiene sobre usted. Amén. Entonces, ¿qué es lo que usted deja que día a día, cuando venga una situación difícil, entre y toque su espíritu? Dice que cuando decidimos que sea el Espíritu de Dios el que esté siempre, todo el tiempo con nosotros, y nosotros avivemos ese Espíritu en nosotros, nosotros siempre vamos a tener resguardo y respaldo por parte de Dios. Y que toda clase de poder va a venir a nuestra vida. Pero eso es solo si usted ya aceptó a Jesús como el Señor y Salvador. Si no lo ha aceptado, no va a ser posible que usted avive eso porque no hay eso dentro de usted. Es que si yo acepto a Jesús, yo voy a ser salvo. Sí, va a ser salvo, pero ¿qué más? ¿Qué más? El Espíritu de Dios le va a dar a usted poder, le va a dar a usted amor y le va a dar a usted autocontrol o dominio propio. Y dice que viene a nosotros toda clase de poder, al poder intelectual, o sea que nosotros tenemos sabiduría, entendimiento, llega la revelación a nuestra vida y tenemos también poder espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne, es contra espíritus malignos. Y Dios nos da ese poder espiritual para poder echar fuera demonios de nuestra vida, para poder echar fuera la enfermedad de nuestra vida, para poder predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, todo aquel, cuando hablamos del evangelismo, todo aquel que dijo que no puede, que no sabe, el Espíritu de Dios le va a revelar ese poder en su vida. Si usted lo aceptó como el Señor y Salvador de su vida. Por eso Juan dice que lejos de él nada somos. Y es totalmente cierto. Si usted no lo ha recibido, usted no va a ser salvo, ni va a tener ningún poder sobre usted que lo haga afrontar toda situación difícil y de la cual usted salga victorioso. Quiero leerles, yo sé que a los muchachos no se les pasé, pero quiero leerles Lucas.
felicito a todos los que dieron el paso el día domingo en el festival para bautizarse y para confirmar su fe y su creencia en Dios. Escuchen bien esto, el bautismo de Jesús. Cierto día en el que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi hijo muy amado y me da un gran gozo. ¿Qué sucedió cuando Jesús fue bautizado? El Espíritu de Dios descendió sobre él. Dice el capítulo 4. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, la Escritura dice, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues la Escritura dice, Él ordenará a sus ángeles que le protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces Jesús regresó, esto es lo que quiero que escuchen, entonces Jesús regresó a Galilea lleno de poder del Espíritu Santo. Dice que esto lo vimos, vimos una partecita así muy rápida durante la charla del bautismo, que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y dice que después él fue tentado. O sea, que el Espíritu Santo de Dios a Jesús le dio fortaleza para poder iniciar su ministerio. Y dice que él fue tentado por el diablo y esa fortaleza lo hizo poder resistir a esas tentaciones. Esa fortaleza hizo que Jesús pudiera aguantar el ayuno durante 40 días. Ese espíritu, esa fortaleza que vino sobre él cuando recibió el Espíritu Santo, hizo que Jesús pudiera predicar y sanar enfermos, hacer milagros. Y ese mismo Espíritu Santo que está en Jesús también está en usted y está en mí. Ese mismo Espíritu Santo. Y lo dice la palabra, usted ha escuchado. Entonces, usted necesita que el Señor sea el dueño de su vida. Usted necesita que el único que tenga el control sobre su vida sea Jesús. Y si todavía usted no ha dado ese gran paso para aceptar a Jesús, este es el momento perfecto para hacerlo. De todo corazón, como dice Romanos. De su propia voluntad. Entonces le decía a Timoteo, para continuar, le decía el apóstol Pablo a Timoteo que avive su espíritu de poder y que avive también su espíritu de amor. Entonces vamos con el amor. A todos nos gusta esa palabra, ¿verdad que sí? El amor es una cualidad que como creyentes debemos de tener, todos. Vamos a Romanos 8, 38, 39. Soleil, por favor. Romanos 8, 38, 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo,
ni cosa alguna en toda la creación, por si se le escapó algo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y cuando nosotros estamos seguros de ese amor de Dios que está en nosotros, nosotros podemos hacer frente a cualquier situación. Nosotros podemos hacer las cosas que realmente son correctas. Jesús dijo que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros estamos seguros del amor que Dios tiene para nosotros, nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa, ¿verdad que sí? No hay nada que sea un obstáculo para nosotros cuando estamos seguros de ese amor que Él siente por nosotros, de ese amor eterno, porque dice que el amor echa fuera el temor. Amén. Y cuando nosotros estamos conscientes de eso, nos comprometemos con Dios, nos comprometemos con Él, escudriñamos su palabra, nos enamoramos de su palabra y dice que la palabra para nosotros debe ser como la leche es para un recién nacido. Nosotros debemos comer nuestra palabra. Cuando nosotros estamos seguros y sentimos ese amor de Dios que está en nosotros. Dice, el mayor mandamiento es amar a Dios. Y también debemos de amar ¿a quién? A nuestro prójimo. Cuando nosotros amamos a Dios, somos capaces de hacer cualquier cosa y de amar también a nuestro prójimo. A ese prójimo que en algún momento nos llegó a caer mal, nos hizo daño o nos lastimó. Amén. Entonces hay que avivar ese amor de Dios que está en nosotros para hacerle frente a ese tipo de cosas. El otro recurso, la otra arma o herramienta, no sé cómo usted quiera llamarlo, que el Señor dejó en nosotros es el espíritu de dominio propio, o de autodisciplina o de autocontrol. El dominio propio es la capacidad que tenemos para controlar nuestras emociones, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestras pasiones, nuestros deseos. Ese es el dominio propio. Entonces, quiere decir que si usted no tiene dominio propio, o mejor dicho, sí lo tiene, ¿verdad? Sí lo tiene porque la palabra dice que sí lo tengo. Si usted no hace florecer o no cultiva ese dominio propio en su vida, definitivamente que el pecado va a llegar a su vida. El dominio propio entonces viene siendo como un muro o una pared alrededor de nosotros que nos protege de todas esas cosas que sabemos que no son correctas. Que nos protege de eso que le gusta ver a nuestros ojos, le gusta sentir a nuestro cuerpo y le gusta desear a nuestro corazón. Entonces empiecen a tener una relación con el Espíritu Santo para que el dominio propio comience a florecer en usted y deje fuera todas esas cosas en su vida que sabe usted que no son correctas. El maltrato, el mal humor, los deseos por mi hermano o por mi hermana, las ganas que me dan de no ir a la iglesia, de no trabajar, la deshonra que le doy a mi líder o a mi pastor, las cosas que sabemos que no son correctas, el irrespeto, la envidia, el chisme, que nos gusta tanto el chisme. Entonces el dominio propio actúa como una pared o un muro de protección para nosotros. Por lo consiguiente, que si no hacemos florecer o no comenzamos a construir ese muro en nosotros, vamos a llegar al pecado y ahí es donde va a llegar el lastimar nosotros a otra persona, porque no solamente es la persona que falla, sino también la persona que está alrededor del que falla, el que sufre.
Entonces usted, ay, no me importa, yo voy a seguir haciéndolo, sí, me siento bien así, pero ¿qué hay con las personas que le rodean? Bueno, qué mejor ejemplo el que nos dio Jesús en el pasaje que leímos en Lucas, ¿verdad que sí? Que él dice que él venció la tentación. Es él definitivamente, como siempre lo decimos y lo vamos a decir, él es nuestro mejor ejemplo. Pero también tenemos un ejemplo en Sansón. ¿Quiénes han escuchado de Sansón o no han escuchado de Sansón? Celeste, ¿ha escuchado sobre Sansón? Sí. Sansón dice que él fue tentado y él cedió a los deseos de su corazón. Él se entregó a Dalila y ahí es donde vino el mal para él. Cayó en las manos del enemigo. Porque cedió ante la tentación. Pero también tenemos el ejemplo de Daniel. También tenemos el ejemplo de Daniel. Dice que Daniel fue obligado. A él obligó el rey Nabucodonosor, a él y a otros muchos jóvenes que fueron catalogados como jóvenes talentosos, que tenían mucho potencial. Y entonces el rey Nabucodonosor los quería para que formaran parte de su ejército. Entonces él vino y dijo que todos ellos tenían que ser transformados a la cultura babilónica, que todos ellos tenían que absorber la cultura y la literatura y todo lo que sea babilónico. Sabemos que Daniel era un hombre que confiaba en Dios plenamente. Y dijo Daniel, respetuosamente, que él no iba a comer ni a beber de la misma comida del rey. Y dijo, prueba. Porque le dijo el enviado del rey que cómo iba a ser después cuando el rey viera que él estaba todo flacuchento de no comer, todo desnutrido y los otros demás estaban pompeados. Porque él no había querido comer de la comida del rey. Entonces le dijo a Daniel, yo te voy a asegurar que eso no va a ser así. Y así fue. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre Daniel. Porque Daniel conoció y floreció en él el amor, el poder y el dominio propio. ¿El dominio propio por qué? Porque él definitivamente no quiso contaminar su cuerpo ni su espíritu con las cosas del rey y las creencias del rey. O sea, que él defendió a capa y espada sus creencias. La palabra de Dios, y eso es algo que nosotros no hacemos cuando hay cosas que nos gustan, ¿verdad? Y que van en contra de la voluntad de Dios. Dice que debemos de actuar nosotros en base a los principios que están en la palabra de Dios, no en base a nuestras preferencias. Porque cuando actuamos en base a nuestras preferencias, es que vienen los problemas, es que lastimamos, es que herimos, es que viene la perdición total para nosotros. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 4, del 35 al 41. Entonces, como hijos de Dios, tenemos ese espíritu de poder, ese espíritu de amor, ese espíritu de autocontrol en nosotros, pero debemos hacerlo florecer. ¿Cómo hago yo para hacerlo? ¿Cómo hago? Porque cuando viene algo que me tumba,
que me tumba y me cuesta pues levantarme. Hace algún tiempo estuve quizás como 2 semanas bastante desanimada. Bueno, eso nos pasa a todos. Solo quiero compartirles mi experiencia. Eso fue el año pasado. Recuerdo que el pastor no estaba fuera del país. Y estaba totalmente, mire, que me quería levantar de la cama. Es más, párame, yo no sé cómo hacía para comer porque yo no me levantaba a hacer mi comida. Con eso le digo todo. Y entonces yo le escribí al pastor y le decía, es que no sé, es que yo siento que hay algo dentro de mí que no me deja, o sea, que me tiene aquí quieta. Totalmente no me dan ánimo, no me dan ganas de hacer nada. Y en ese momento, en esos días, me escribió una amiga muchísimo, que la quiero muchísimo, se llama Maciel. Y ella me dijo, amiga, fíjate que me siento así, así, así. Entonces yo, bueno, mi deber es hablarle con la palabra, ¿verdad? Entonces comencé a darle ánimo. Después me escribió otra señora por ahí que también quiero muchísimo. No me escribió, yo la llamé a ella para ver cómo estaba, que no sé qué, porque se había perdido un tiempo. Entonces ella me dijo, es que estoy así, así, así. Y entonces también la palabra. Por eso es que dicen realmente que al que anima, Dios lo anima. Animamos con la palabra. Entonces, dije yo, no puedo pasar diciéndome, estoy orando por vos. Realmente la que toma la decisión tengo que ser yo. O sea, nadie tiene que hacerlo por mí. Yo soy hija de Dios. El Espíritu de Dios está en mí y ningún espíritu me va a salir con ese, mire, y estuve bien, gracias a Dios. Entonces, realmente, ese espíritu sí está en nosotros y ese espíritu hace que podamos sobrellevar cualquier situación que llegue a nuestra vida. Entonces, en Marcos, capítulo 4, del 35 al 41, nos cuenta sobre la gran tormenta por la que pasó Jesús con sus discípulos. Dice que él había estado predicando, pero que necesitaba cruzar el lago para poder continuar con sus labores. Pero que en ese momento, cuando él estaba en la barca con sus discípulos, cayó una gran tormenta y aquellos comenzaron, mire, Jesús estaba dormido, pero aquellos comenzaron a tener miedo y a dejar que el espíritu de oscuridad tocara su espíritu. Y ese espíritu se adueñó de ellos y comenzaron a sentir miedo y que Jesús no va a hacer nada. Estás ahí, nos vamos a morir aquí ahogados. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? O sea, Jesús estaba ahí con ellos. Y así como Jesús está con ellos, estuvo con ellos, así Él está con nosotros. Y mire, en ese momento fueron 2 cosas. Primero, que los discípulos permitieron que el espíritu de temor, de miedo, tocara su espíritu. Y la segunda cosa es que ellos perdieron una gran oportunidad ante esa situación por la que estaban viviendo, porque eso fue puesta a prueba. Y ellos dudaron. Usted falló. Y perdieron una gran oportunidad de la enseñanza o el crecimiento o lo que Jesús quería enseñarles con esa situación que estaban viviendo por su falta de fe. Amén. En Éxodo 33:14 tenemos, el Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. En Nehemías dice, no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. El rey David en angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Todos en ese momento
se acordaron del poder de Dios sobre sus vidas. Y Jesús, cuando Jesús estaba en la cruz, todos sabemos que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y todos estamos conscientes del sufrimiento de Jesús por nosotros, por cada uno de nosotros. Pero Jesús ya iba preparado para eso, porque Jesús sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre él, porque Jesús sabía, y antes de eso Jesús oró y se acercó al Padre. Entonces usted me dice, ¿qué puedo hacer yo para hacer florecer eso? Orar, estudiar la palabra debe ser nuestro alimento porque la palabra es vida. Y siempre conversar con el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, si usted todavía no ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, sabemos que no tenemos salvación y sabemos de que no hay ningún espíritu en nosotros, ningún espíritu bueno que pueda hacer florecer el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. Y créame, iglesia, que usted necesita eso. Porque este mundo está perdido. Este mundo, como dicen, va de mal en peor. Vemos cosas cada día más espeluznantes. Sí. Realmente, como dice la palabra, lejos del Señor no somos nada. Porque con tantas cosas horribles que ocurren en este mundo, estamos perdidos. Porque la tentación va a llegar a nuestra vida, porque la dificultad, el problema va a llegar a nuestra vida y por un momento puede ser que usted diga que sí puede resolverlo con sus propias fuerzas, pero después con el transcurso del tiempo usted se va a ver en un hoyo del que no va a poder salir. Va a haber sufrimiento en su vida. Amén. Entonces ninguna tormenta, por muy agitada que sea, que azote nuestra vida, va a ser más fuerte que el poder de Dios. Entonces yo quiero que se ponga de pie, quiero hacer una oración para después vamos a continuar hasta el final. Ya casi, sí. Quiero que oremos. Quiero que cierre sus ojos. Todos. No sé si me pueden acompañar con el piano para mientras seguimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos recuerdas quiénes somos en ti, Señor. Todos somos tus hijos amados. Gracias, Señor. Siempre quieres lo mejor para tus hijos. Tu palabra dice que tu voluntad es agradable, es buena y es perfecta para cada uno de nosotros. También dice que nos ha dejado a ese gran ayudador y consolador, el Espíritu Santo, Señor, para acudir a Él en cualquier momento que lo necesitemos. Sabemos que Jesús, tu Hijo que murió en la cruz por nosotros y que resucitó, está sentado a la derecha del Padre, gobernando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y te damos gracias por eso. Yo esta mañana quiero orar por aquella persona que vino esta mañana o que desde la noche anterior fue atacada, Señor, por algún problema, algún desánimo, alguna dificultad. Yo quiero orar por esa persona y quiero pedirte, Señor, tu bendición sobre ella. Que recordarle que no hay tormenta que no pueda sobrellevar si tú estás con ella, con él. Quiero que tú animes si esa persona todavía no ha aceptado a Jesús en su corazón. Yo quiero que tú esta mañana, Señor, anime y le des valentía a esa persona
para acercarse a ti, Señor, para que se rinda a tus pies, Señor, para que alcance la salvación y para que el espíritu del poder, de ánimo y de dominio propio llegue a su vida y que tú, Señor, lo hagas también florecer. Te damos las gracias por esa persona, Señor. Yo no sé quién es, pero te doy las gracias. También te doy las gracias por aquellos mis hermanos que por un tiempo estuvieron alejados de ti, Señor, apartados de ti, Señor. Y te pido que avives ese espíritu en él, en ella. Avívalo, Señor, porque lejos de ti nada somos. Gracias por acordarnos de ese gran regalo, Señor, que es tu Hijo Jesús en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no nos desamparas, tú no nos dejas. Como dice Hechos, no te abandonaré ni te desampararé, porque tu Espíritu de poder, tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, es el mismo Espíritu que estuvo con Jesús en tantas situaciones difíciles, en la tentación, en tantos problemas. Es el mismo Espíritu con el que Jesús sanó enfermos, ese mismo Espíritu con el que reprendió demonios, ese mismo Espíritu está con nosotros. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Puede tomar su asiento ahí donde está. Yo creo que Hugo habló el domingo pasado o no sé si fue antes, acerca, hemos andado trabajando en unas cruzadas que han estado haciendo unos ministerios y ayer andamos en una de esas allá en Ocotal, 260 o 270 kilómetros, creo yo, más o menos por ahí. Pudimos llegar a tiempo, pensamos que no íbamos a llegar a tiempo, hoy 5 horas de camino, pero qué lindo es ver cuando hay, él es poderoso y es lindo ver cuando hay personas que son sanadas, pero cuando hay niños que son sanados, uno comentaba algo acerca de eso, los niños no saben, los niños no saben cómo sucedió, ellos solamente saben qué sucedió. Y había llegado un muchacho ya adolescente, que en Estelí fue sanado. En Estelí lo llevaron cargado, lo llevaron, él no podía caminar porque tenía cáncer. Y lo llevaron, tenía ya tiempo de andar cargado en silla de ruedas, no podía caminar, no podía moverse, no podía hablar, no miraba bien, porque ya estaba terminal. Y ese muchacho llegó. Y él cuando pasó ayer a dar su testimonio en Ocotal, él fue sano en Estelí, pero pudo dar su testimonio en Ocotal, porque fue sano después, oraron por él. Es más, el predicador bajó de la tarima y anduvo y puso su mano específicamente sobre él. Y ayer él fue a dar testimonio, pudo ir a Ocotal, y este niño estaba llorando porque Dios había hecho algo en él. Y es poderoso. La verdad es que esa es nuestra meta, como dice el apóstol Pablo, fijamos nuestra meta hacia ellos. Y esa es parte de algo que Dios nos dio, que podamos hacer nosotros eso mismo. Y creemos que vamos hacia eso. Pero a veces también dejamos las cosas, los detalles que son poderosos, que están día a día. La semana pasada, no esta, la semana pasada se habló en los grupos acerca de lo que dice Apocalipsis, donde dice que el maestro está a la puerta llamando, tocando, hablando, y dice: si oyes mi voz, yo voy a entrar y voy a cenar y vamos a ser buenos amigos.
Un buen amigo no es de un día para otro. Con una cena no es un buen amigo, ¿sí o no? Un buen amigo es porque comparte, es porque está constantemente. ¿Cuántos tienen? No es necesario que me respondan, pero yo estoy seguro que aquí muchos tienen a alguien que dice, ese es mi mejor amigo, ese es mi broderazo. Pero es un broderazo porque ha pasado mucho tiempo con él, en muchas ocasiones. Mucho tiempo, ha compartido situaciones, ha compartido desde muy pequeño a veces, van creciendo. Y llegan a ser súper buenos amigos, así como David fue con Jonatán, que crecieron, se conocieron, hicieron pacto, porque llegaron a ser buenos amigos. El asunto es de que Jesucristo dice, y vamos a ser buenos amigos. Yo quiero entrar, cenar y vamos a ser buenos amigos. Y fíjense, ¿qué más poderoso que Dios pueda ser nuestro amigo? Que el Maestro, que Jesucristo pueda ser nuestro amigo, que el que creó todo. Decía Alison este miércoles en el live, el creador de todo. Y a mí me gusta decir eso, el creador de todo puede ser aquel que llegue y entre en nuestro corazón y tenga una relación cercana con nosotros. ¿Qué más poderoso que eso? Y a veces Dios nos está hablando, Dios está haciendo milagros en nuestras vidas, Dios está restaurando o Dios quiere restaurar. Lo que pasa es que dice, si oyes mi voz, si oyes, así como Dios está hablando, yo quiero iglesia y los que nos visitan, así como Dios está hablando, el mundo también está hablando, el diablo también está hablando, el enemigo también está hablando. Y te dice, hoy no leas la Biblia porque mejor hace otra cosa. Hoy no la leas, hoy no ores, hoy no vayas a la iglesia. Hoy no vayas a la iglesia, mira que está bien cómodo, tenés que lavar mucha ropa. Tenés que ir a hacer esto, tenés que ir a hacer lo otro, no vayas. Hoy Hugo y yo comentamos y decíamos, vamos a ir a la iglesia. Con este del pelo. Oye, sí. Claro. Pasamos directito, el microbús llegó a la empresa y nos venimos para acá. Porque el rey David decía algo, es que yo prefiero un día en la iglesia que bien fuera de ella. En la casa. Porque yo quiero escuchar al maestro cuando él toque mi puerta, cuando él diga algo, cuando él me dé una instrucción. Y poder reconocer su voz, porque si yo no reconozco su voz, él está hablando, pero si no la reconozco, yo quiero reconocerla. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Yo quiero que reconozcas mi voz como un buen amigo, como el mejor amigo que puedes tener. Yo quiero que hagamos la oración de aceptación. Cierren sus ojos. Y yo voy a ser bien claro en esto, porque me gusta ser claro. Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, yo quiero que haga esta oración. Igual la vamos a hacer todo, pero si no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, yo quiero que haga esta oración conscientemente para hoy aceptarlo. Mire, Él está en la puerta llamando, tocando, diciendo, aquí estoy para ser parte de tu vida. Para ser el complemento perfecto, para ser el que te sostiene. Así que yo quiero que si no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, yo quiero que hoy esta oración la hagas conscientemente para recibirlo. Es la mejor decisión, es el mejor momento. Y si te has alejado, si nos estás viendo y si te has alejado de Dios y quieres volver a Él, este es el momento. Así como el hijo pródigo volvió, así podemos volver y el Padre definitivamente va a estar con los brazos abiertos.
Así que yo quiero que toda la iglesia, y tú ahí en casa, en el trabajo, donde esté, haga esta oración con nosotros. Repitamos, iglesia: Señor Jesús, esta mañana yo reconozco que soy un pecador, que he fallado, pero hoy quiero que me laves con tu sangre, que me limpies y me hagas hijo tuyo. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Borra mi pasado y dame tu futuro. Hoy reconozco que moriste y que resucitaste y que hoy estás sentado a la diestra del Padre. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Y amén. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Y hoy lo que mi amada nos ha enseñado es totalmente cierto. Dios ya depositó en nosotros su espíritu de poder, su amor y el dominio propio. Pero eso no quiere decir que el diablo no va a batallar para que nosotros no tengamos amor, no creamos que tengamos poder y no tengamos dominio sobre nuestras acciones. Y él va a batallar y él va a estar batallando. Por eso es que usted muchas veces está discutiendo con su esposa y le dice cosas que no le tiene que decir, o hace cosas que no tiene que hacer, o a veces la esposa no honra al esposo como lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que nosotros no echemos a andar lo que Dios ya nos dio. Pero Dios quiere que usted entienda que Él ya depositó algo poderoso en su vida. Amén. Amén. Yo le voy a pedir que si usted hizo esta oración y ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, cuando termine el servicio, usted se acerque a nosotros. Se acerque, queremos orar por usted. Pero Dios está hablando a su vida. Amén. Amén y amén. Bueno, nosotros ahora queremos honrar ya, para irnos, queremos honrar a las personas que se bautizaron la semana pasada, el domingo pasado. Ahí está la foto. Miren, eso es un paso de fe. Eso es un paso de fe. Es algo que Dios nos manda a hacer. Es algo que la palabra nos manda a hacer. Así que, ok, entonces vamos a irlo llamando. Van a pasar y nos tomamos una foto y usted se va con ese diploma y usted lo pone ahí bonito. Eso no tiene ningún poder. Eso no tiene... Ese papel no tiene ningún poder, solamente es un reconocimiento. Lo que tiene poder es lo que usted hizo el domingo pasado. Eso es lo que tiene poder. Amén. Que estuvo poderoso. ¿Cuántos saben que fueron y saben que estuvo poderoso el Festival de la Familia? Eso estuvo buenísimo. Ok. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Carlos Alberto García Osorio. Ven acá al frente. Un aplauso, por favor, para él. Véanse por aquí para una foto después, todos juntos. Todos juntos, todos juntos. Marvin Antonio Moreira Figueroa. ¡Eso, Marvin! Ahora tenemos a Celeste Nicole Arquín Martínez. Venga para acá, Celeste. Celeste Nicole. A ver, ¿quién más?
Valeria Michelle Ugarte Solórzano. Valeria. Mire, Valeria tenía un grupo en su casa, que era con su mamá y Anita, y cuando nosotros llegábamos a la casa, le hice la foto primero. Valeria se nos escondía, se iba al fondo de la casa y no le gustaba salir. Y Valeria no va a salir, y nos decía su mamá o Anita, ya le dijimos, no quiere. Pero miren, ahora ya se bautizó. Va a estar ahora en equipos de servicio también. Qué bárbaro. Siguiente, la más grande de los bautizados, Yadetzia Abigail Flores Hernández. Siguiente. Esta edad tenía yo cuando me bauticé, 12 años. Así es, ¿verdad? Diego Josué Flores Hernández. Eso, Diego. Ahora una foto todos juntos ahí. Hacete para acá. Listo, Dios me le bendiga, qué excelente que tomaron esa decisión. Pónganse aquí, vamos a orar para ser despedidos. Vamos a orar para ser despedidos. Levante sus manos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos porque nos has permitido, Señor, culminar. Nos has permitido, Señor, tener este día. Nos has permitido escuchar tu palabra y nos has permitido alabarte de todo corazón. Padre, ponemos en tus manos esta semana que viene, Señor. Padre, sabemos que el invierno ya está entrando. Sabemos que en muchas ocasiones, aunque es natural, tú lo dejaste como una estación del año para bendecir la tierra. Y el agua es necesaria para bendecir la tierra. Hay mucha gente que es afectada, Señor. Acá en la iglesia, fuera de la iglesia. Solamente te pedimos, Señor, de que tú ayudes y que nosotros también podamos ser esos brazos, esas manos para poder ayudar a aquellos, Señor, que el agua le afecta en muchas áreas, ya sea que se le mete o ya sea mucha gente de que le dio pérdidas por algún motivo. Señor, ayúdales y ayúdanos a nosotros a hacer ayuda para ellos. Padre, esta semana que sea una semana de bendición. Señor, que hay noticias de trabajo, que hay noticias de aumento, de promoción, que hay noticias de contratos, que hay noticias, Señor, de ventas en los negocios, en los propios, o de servicios, Señor, si el negocio es de servicio. Padre, hoy bendecimos todo aquello que emprenda en nuestras manos. Señor, todo aquello que emprenda en nuestras manos, hoy, Padre, lo bendecimos. En el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice, tú dijiste, Señor, que si nosotros nos acercábamos a ti y te dábamos gloria y honra, tú ibas a bendecir, Señor, todo lo que nosotros hiciéramos. Si nosotros fijábamos nuestra mirada en ti, tú ibas a bendecir todo lo que nosotros hiciéramos, Señor. Y esa promesa, nosotros la seguimos creyendo y la declaramos en nuestra vida. Padre, también declaramos matrimonios, Señor, restaurados. Declaramos, Señor, familias restauradas. Declaramos, Señor, hijos que se alinean, Señor, hacia ti. Todos aquellos que han sido cautivos por el enemigo, ahora nosotros los declaramos libres en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Todo hijo, esposa, esposo, Señor, familiar. Y vamos a ver el milagro y vamos a ver la gloria de Dios, como ya hemos visto muchos de aquellos familiares que se han acercado a ti, Dios. Sigue cautivando los corazones para que nosotros nos acerquemos cada vez más a ti. Y que cuando venga la tormenta, que cuando vengan esas olas, vengan esos vientos, Señor, nosotros no seamos derribados, sino que nos mantengamos firmes, plantado en la roca inconmovible que es Jesucristo.
Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre y bendecimos esta semana en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice amén. Y amén, iglesia. Dios les bendiga. Nos vemos esta semana en los grupos, el miércoles en el live a las 7 de la noche. Bendiciones.